¿Cómo puede la ciencia utilizar sus propios errores para avanzar? ¿Cómo facilita eso el hecho de que nuevas generaciones de científicos superen a las anteriores? ¿Cómo nos ayuda eso a mejorar las actividades que lleva a cabo la humanidad para enfrentar las enfermedades, utilizando los médicos de hoy mejores técnicas y mejores aproximaciones a las enfermedades que las que se utilizaban ayer? De estos temas vamos a ir hablando en esta conclusión a la charla titulada Después de la gran explosión, ¿cómo se originó la vida? En las charlas 1 y 2 de este asunto estuvimos conversando sobre la manera como se originó la vida. Y todas estas informaciones, vale que les diga, son de parte de Yapis y Yabors, Lápiz y Semillas. Mi nombre es Edgardo Garrido y estoy a sus órdenes. Miren, les habíamos dejado una tarea ahí, para dejarlos picados, dejarlas picadas a ustedes allá en sus casas, con el tema de la teoría de la generación espontánea. Se decía que si usted deja hoy camisa sudada junto a espigas de trigo, entonces salen ratones. Que si usted tira la basura por ahí, entonces salen ratas. Que si usted pone carne y la deja que se pudra, salen gusanos. O si usted deja carne o sopa pudriéndose, entonces salen bacterias y otros microorganismos. Y se pensaba que eso era formación de vida a partir de materia inerte. Todas estas ideas y otras similares predominaron en el pensamiento occidental, por lo menos desde la época de los griegos hasta el siglo XIX, por allá. Reciben el nombre de generación espontánea, y sabemos hoy en día que, aunque están equivocadas, son testables. La tarea que yo les dije a ustedes fue diseñar experimentos para testar ustedes en su propia casa esas tres ideas. Bueno, hace ya un par de siglos han pasado desde que el italiano Francesco Redi hizo un experimento. El tipo quería saber si era cierto eso de que la carne podrida produce moscas. El hombre dejó un frasco destapado en el cual dejaba el frasco destapado en el cual colocaba carne, la dejaba podrir, llegaban moscas y gusanos. Y eso le da un resultado, ¿sí? Aparecieron moscas y gusanos. Cuando el tipo agarró también frascos y los puso al lado, les dejó la carne podrida, pero los tapó, los selló, no se formaron moscas ni gusanos en la carne. Y un tercer tratamiento que hizo Francesco Redi fue dejar otro frasco con la carne a podrirse, y en vez de taparla con un corcho, le puso una especie de sedazo, como una malla delgada, de esas parecidas a los pantimedias que usan las damas hoy en día. Por supuesto que de otro material, porque el plástico no existía en aquel entonces, y entonces encontró que las moscas y los gusanos y sus larvas, o sea, las larvas de los gusanos, se quedaban arriba, llegaban al sedazo, pero no quedaban abajo. Y eso empieza a sugerir la idea de que la vida no se genera espontáneamente porque son las moscas las que están generando los gusanos. Son moscas que vienen de afuera, ponen sus huevecillos allí, estos crecen, forman larvas, y las larvas después forman los individuos adultos. Otro experimento lo hicieron de manera más o menos separada John Needham, de las Islas Británicas, y Lazzaro Spallanzani, se pronuncia así, Lázaro Spallanzani en español, también italiano. John Needham agarró una especie de frasco, le llamamos hoy en día un matraz, y lo calentó al fuego. Dentro de ese frasco había una especie de sopa orgánica que hizo él, un caldo, pues, un consomé. Lo calentó, lo dejó enfriar en el frasco, esperó. ¿Y qué fue lo que apareció allí después de muchos días de espera? Microbios. Ya se había inventado el microscopio para entonces. Lázaro Spallanzani tomó también un frasco con una sopa, un consomé, lo calentó,
Pero antes de ponerse a esperar, lo selló, lo tapó con un buen corcho ahí, ¡pam! Lo selló bien sellado, probablemente le habrá puesto algún tipo de resina para sellar cualquier rendija, eh, y lo dejó allí. No aparecieron microbios, entonces lo abrió, analizó, miró bajo el microscopio ese líquido del caldo y no encontró microbios. Dejó el frasco destapado, y después de dejarlo por unos días destapado, volvió a mirar el contenido del frasco bajo el microscopio y vio que ahí estaban los microbios. Entonces eso empieza a sugerir que esos microbios provenían de otros que llegaron desde el aire. Empieza a surgir el concepto entonces de contaminación del aire. En este caso, contaminación microbiana. La contaminación del aire incluye no solamente partículas como el humo de los cigarrillos del que tienes al lado que está fumando, o el humo de los escapes de los automóviles que tanto daño le hace al sistema respiratorio. Mire, vea, yo estoy aquí en la ciudad de Verona, en el norte de Italia, dicho sea de paso, en medio del tema del coronavirus. Por el solo hecho de que aquí dejaron a la gente, nos pidieron que nos quedáramos todos en casa, no hay tanto carro circulando. Y créanmelo, por fin, oye, eureka, se puede respirar el aire, porque aquí estamos cerca de los Alpes y entonces tenemos una influencia. Esto es como quien dice allá en Panamá, ¿qué te gusta, Chiriquí? Las partes bajas de Chiriquí, como quien dice Bugaba en Chiriquí, o Cuesta de Piedras. En México eso sería poco más o menos como quien empieza apenas a subir desde Veracruz hacia el pico de Orizaba. En el Ecuador eso podría ser poquito más, poquito menos como quien empieza a subir desde Guayaquil o desde una zona rural de la costa con rumbo a la ciudad de Quito. El Perú, bueno, ahí me perdonan mis compadres allá en Perú, porque yo conocí el Perú hacia abajo, donde están los desiertos, y quien se va moviendo hacia Arequipa. Yo me moví de Lima hacia Arequipa, no me moví hacia arriba, perdón, hacia el norte, como quien dice hacia Iquitos y estas zonas, Trujillo, etcétera. Así que ustedes allá en Perú, Marlene y Larico, te mando un abrazo, un beso, salúdenme a todos nuestros amigos en común por allá. Se te quiere mucho. Cuida a tu familia. Y bueno, pues esto es porque hace frío esta voz, no se asusten, esto es un resfriadito. A mí ya los médicos me dijeron, no, tú no tienes, cuídate nada más y sigue en cuarentena, pero como es temprano en la mañana, hace un frío, la voz también se le pone rasposa a uno y una carraspera, una cuestión. Entonces prosigamos, pues. Entonces de esto, con esos métodos aparece empieza a aparecer el concepto, mira, no es generación espontánea, es contaminación. Formas de vida que provienen de otras formas de vida. Larvas de moscas que son en realidad bebés de moscas, puestas por moscas allí, moscas hembras. Y en el caso de los microbios, pues simplemente son microorganismos que están en el aire, y que si tú excluyes la entrada de ese aire contaminado con microbios, reduces el riesgo. Es como, miren, el experimento de Spallanzani, eso de agarrar el frasco, meterle un caldo y luego taparlo, fue como poner el caldo en cuarentena para evitar que se contamine. Así que ustedes allá en su casa háganle caso a las instrucciones de quédate quieto en home, como se dice en el béisbol. Quieto en tu casa, tranquilo, para que no tengas ese contacto con personas que puedan transmitir la enfermedad del coronavirus, que se te puede transmitir a ti. Entonces, bueno, volviendo a este tema de la generación espontánea, lo que nos hemos encontrado aquí con estos experimentos y otros como el de Louis Pasteur, que seguramente se lo dejo ahí para que lo conversen con sus profesores de la escuela, o lo lean en los libros, o lo busquen en la internet. La internet no solamente sirve para entretenerte, también te da informaciones. Búsquenlo, fíjate, pueden buscarlo en Wikipedia. Les comento una cosa sobre Wikipedia. Todas estas son digresiones, me estoy yendo por las ramas, pero créanme, no es por gusto. En Wikipedia no confíes de la información sobre temas del conocimiento muy reciente. Por ejemplo, si vas a buscar información sobre el coronavirus, Wikipedia no te conviene, porque todavía no se ha acumulado información.
Pero en cambio, cuando se trata de temas de conocimiento ya muy viejos, tales como la teoría de la generación espontánea, los experimentos de Lázaro Spallanzani, de John Needham, de Louis Pasteur, que se hicieron en los siglos XVIII, XIX, por allá, pues ya, esa es una información bastante bien documentada, que ha tenido mucho tiempo de estudiarse, de perfeccionarse la historia, el estudio de todo eso, la repetición de los experimentos, y ya es un conocimiento muy firmemente establecido en la ciencia, a tal punto que ya no aparece solamente en las revistas para científicos especializados en el tema, sino que aparece en los libros de texto, que son los que los científicos decimos, ven acá, en esto ya estamos tan claritos y esto es tan importante que amerita que lo pongamos en los libros para que los muchachos lo estudien en la universidad, lo estudien en las escuelas. Esa es la información científica que les llega a ustedes en los libros, y en el caso de Wikipedia, por tratarse también de información antigua, a ustedes también les resulta confiable consultar a Wikipedia para temas como este del origen de la vida y la generación espontánea. Así que bueno, pues la ciencia se puede equivocar. La teoría, la idea de la generación espontánea es una idea equivocada. Sabemos que la carne podrida, de ella no brotan gusanos, que son en realidad moscas las que producen esos gusanos, que son gusanos, son larvas de moscas. Sabemos que un caldo que se deja destapado no es que de la materia que hay muerta, inerte en el caldo, se vayan a producir espontáneamente microbios. No, sabemos que esos microbios son los hijos de otros microbios que vinieron del aire contaminado. Así que sabemos que esa es una teoría equivocada. Pero sin embargo, y eso significa que es bueno mantener el escepticismo en ciencia. Esta es una diferencia entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento como la religión. En religión usted acepta por fe que tiene lo que dicen sus libros sagrados, pero en ciencia no. En ciencia lo que te piden es no te lo aceptes así nomás, cuestiónalo. Y entonces es bueno ser escépticos, porque así hay más rigor para estos temas tan delicados como los de la salud pública. Entonces John Needham y otros dijeron que los experimentos del colega Spallanzani no son concluyentes. Digo, esto es una traducción a la manera de hablar hoy en día, no es que los tipos lo escribió así tampoco. El colega Spallanzani no hizo su experimento concluyente, porque cuando él tapó los frascos excluyó el aire, y en el aire hay una materia vital, no orgánica, sino inorgánica, que si no hay aire, la vida no aparece, porque hay ese flujo vital, ese soplo vital inorgánico, y sin eso la vida no aparece. Fue una crítica que hizo John Needham y que hicieron otros al experimento de Lázaro Spallanzani en su momento. La moraleja es que en ciencia tenemos que ser rigurosos, porque la ciencia es crítica y autocrítica. Y además, siendo rigurosos en nuestro trabajo científico, honramos mejor a quienes están pagando nuestro trabajo científico. Si a ti la CENACYT te paga para que hagas un proyecto de investigación, esa plata está saliendo de los impuestos del pueblo de tu país, ¿comprende? Y entonces tú tienes que dar lo mejor de ti, no solo por el placer de hacer un trabajo bien hecho, sino también por la obligación moral que tenemos con el pueblo que paga sus impuestos para que una institución pública financie nuestras investigaciones. Dicho sea de paso, vemos mucho que no lo logramos conseguir la plata, pero bueno, pues vamos a concursar para ver qué es lo que es. Pero bueno, entonces nosotros por eso tenemos que ser rigurosos. Pero si pedimos críticas a otros colegas, o si permitimos que otros colegas critiquen nuestro trabajo, es todavía mejor, porque aumentamos el rigor. Y por eso es que cuando escribimos artículos científicos para otros colegas, tenemos que escribirlo claramente. No podemos andarnos por las ramas ni usar palabrotas así incomprensibles, a menos que sean comprensibles para los colegas, de modo que ellos puedan criticar qué fue lo que hicimos y descubrir en nuestra metodología alguna insuficiencia. Bueno, allá en el siglo XIX, sobre la base de que los experimentos de Lázaro Spallanzani habían sido criticados porque excluían al aire como sustancia vital,
Apareció un científico francés muy famoso desde entonces y hasta el sol de hoy, llamado Louis Pasteur. Se escribe Louis Pasteur. Louis Pasteur, famoso, es el modo como le decimos en muchos países de habla española. Él hizo un experimento un poco más riguroso. Dijo, espérate, vamos a hacer una cuestión. Vamos a hacer un experimento que caliente la sopa esa en el frasco, pero que en vez de ponerle un tapón al frasco, permita la entrada de aire. Entonces él agarró un frasco que, como saben, nosotros en los laboratorios de química y biología les llamamos un matraz. Tomó el caldo, ese lo hizo bien el caldo, lo colocó dentro del frasco y agarró el frasco y lo modificó. Como esos frascos son de vidrio, ustedes saben que uno puede soplar y hacer botella, como quien dice. Uno puede agarrar el vidrio, calentarlo y con eso el vidrio se pone aguachado un poco y maleable, y entonces logra cambiarle la forma. Así que Pasteur agarró el cuello del frasco, lo alargó con calor, con fuego, y le dio una forma como de, así mira, ¿ves? Como de una S. De manera que tú tienes, voy a ponerme el teléfono aquí un poco, el micrófono aquí un poco largo. Tú tienes el frasco aquí, el cuello del frasco, y en vez del cuello del frasco estar así, el cuello hacía así. Esa forma del cuello del frasco recuerda al pescuezo de un cisne. Y por eso es que le dieron el nombre de matraz con cuello de cisne. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Y entonces, de esta manera, todo lo que es el polvo y los microbios y las gotitas esas de líquido con microbios de las que tanto tenemos que cuidarnos hoy en día con esto del coronavirus, llegaban, entraban por la boca del cuello del frasco, pero se quedaban en la parte de abajo de esa letra S, mientras que el resto del aire pasaba. Y cuando eso sucedió, hubo aire en todo momento durante el experimento de Pasteur, pero no hubo microbios. Los microbios se quedaron atrapados allí en la parte de abajo del frasco, del cuello, con forma de cuello de cisne del frasco. Y entonces Pasteur sacaba, después de un tiempo, muestras de eso y las miraba al microscopio y no encontraba microbios. Y volvía y lo hacía y con otros frascos con los que repetía el experimento y tampoco encontraba microbios. Y así sucesivamente, hasta que un día el tipo dijo, espérate, ¿será que los microbios están en el cuello del frasco? Vamos a ver. Agarró el frasco, agarró algunos de esos frascos con el cuello así, que los había dejado por mucho tiempo, y los volteó así, flup, flup, ¿no? De manera que el líquido llegase a toda la letra S, retornase al frasco, y ese embarrado del líquido, pues, ahora embarrado con el cuello, traía consigo los microbios. ¿Y cómo lo supo Pasteur? Bueno, lo dejó allí y entonces en esa sopa, ahí sí crecieron los microbios, porque lo dejó allí por un tiempo y cuando fue a verlos al microscopio ya había encontrado microorganismos allí. Entonces, de este modo ya eso le dio una especie de estocada final a la teoría de la generación espontánea, al menos para entonces. Le dio una estocada final a la teoría de la generación espontánea de la vida, es decir, a la idea según la cual la materia viva, espérate, déjame humedeceme los dedos para ilustrar mejor la idea, a la idea de que la materia viva se puede formar a partir de la materia inerte, así de fácil, pero en cambio no descartó del todo la posibilidad de que la vida pudiese formarse de la materia inerte, de la materia no viva. Efectivamente, a inicios de este módulo 3 habíamos hablado del experimento de Stanley Miller y Harold Urey, que han ido a partir de entonces, de ese experimento, aportando cada vez más evidencias a la idea de que la materia viva en nuestro planeta se originó a partir de materiales inanimados aquí. Hay quienes dicen que la vida pudo provenir también de otros planetas y aunque eso no es descartable, sigue siendo todavía una explicación digamos más aceptable, la de que la vida se originó de manera autóctona en
nuestro planeta. Pero todavía, bueno, si ustedes en el futuro buscan evidencias y encuentran, pues ahí está, lo pueden hacer. Hasta el momento las cosas van de esa manera. Bueno, si se fijan bien, hay errores en la ciencia. ¿Cuál es la importancia de los errores en la ciencia? Fíjate que es sorprendente, les repito, a nosotros los científicos, lo dije en la primera clase, a nosotros los científicos no nos pagan por saberlo todo. Nos pagan por ser ignorantes dedicados a averiguar lo que no sabemos. Es cierto que tratamos de no cometer errores. Necesitamos ser rigurosos y eso por respeto a nuestro oficio y por respeto a quien lo financia. Y si hacemos investigaciones, si alguien hace investigaciones en temas de salud, tiene que ser riguroso. Por eso es que la sacada de vacunas demora tanto tiempo. Porque no es así que yo hago un experimento hoy rapidito y ya aquí está la vacuna. No. Antes de dar por buena una vacuna que aparece que uno logra establecer en un laboratorio, uno tiene que hacer muchas pruebas para estar bien seguro de que esa vacuna, de que fue la vacuna y no otra cosa lo que logró neutralizar a un virus o a una bacteria. Es más, también hay que hacer experimentos para estar seguros de que la vacuna no le va a causar la muerte al vacunado. ¿Ve? Aprovecho esta ocasión para invitarles a que se vacunen y vacunen a sus hijos de las enfermedades correspondientes, porque no hacerlo es retroceder en el pensamiento humano y en los descubrimientos que la ciencia ha hecho, retroceder más de 100 años para atrás. No miren para atrás, desde que Pasteur y esos tiempos de Louis Pasteur, Swansson y Robert Koch, eso, descubrieron la importancia que tiene eso de la vacunación. Pues han pasado ya más de 100 años y nosotros no deberíamos retroceder al siglo XVIII, deberíamos quedarnos en el XXI. Así que por favor vacunen a sus hijos por el bien de aquellos que no pueden ser vacunados, los que tienen niños en su casa. Hay algunos niños que son una pequeña minoría, a quienes la vacuna les hace daño porque tienen una reacción, no sé si llamarla alérgica. Por el bien de esos niños, en las escuelas es importante que todos los demás niños estén vacunados. Si todos los demás niños están vacunados, a ese niño susceptible se lo protege. Igual que con los ancianos en tiempo del coronavirus. Si todas las personas que no estamos en situación de riesgo nos mantenemos en casa, damos oportunidad para que si algún anciano se enferma, no vaya a encontrarse con que la cama del hospital la está ocupando un zángano de 20 años, de 40 años de edad. No, hay que permitir que se dé prioridad a las personas que verdaderamente la necesitan. Hay que proteger al prójimo, ¿no? Este es un buen principio cristiano que a mí me gusta mucho, amar al prójimo y protegerlo por todos los medios que estén a nuestro alcance. Y la ciencia, cuando se trata de temas de salud, es el mejor medio para saber cómo proteger al prójimo. Paradójicamente, un buen cristiano, con perdón, con todo respeto le digo, el buen cristiano no busca la solución a las enfermedades en un libro tan hermoso como la Biblia, porque no es un libro de ciencia. Lo busca en los libros de biología, lo hace por medio de experimentos. Además, la Biblia fue escrita hace unos buen par de miles de años ya, ¿no? Se han hecho muchos experimentos sobre las enfermedades desde entonces. De modo que yo invito por este medio, con todo respeto, a pesar de polémicas en otras ocasiones, a los pastores, a los sacerdotes de cualquier religión, a que inviten a sus seguidores a seguir los consejos de la ciencia cuando se trata de temas de salud. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de los errores en la ciencia? Pues es precisamente eso, que cuando uno descubre cuáles son los errores, uno logra encontrar las formas de no volverlos a cometer y con eso la ciencia avanza. La ciencia no avanza solamente gracias a los goles que mete. En ciencia también avanzamos gracias a los goles en contra. La ciencia no siempre gana la lucha contra una enfermedad. Lamentablemente hay personas que han fallecido en este proceso de pelea contra el coronavirus. Pero gracias a esas fallas, a esas lamentables pérdidas que hemos tenido,
los científicos pueden hacer las autopsias y corregir mejor sus propuestas para que el pueblo en general, en todo el mundo, tenga mejores maneras de enfrentar las enfermedades. Hubo un filósofo de las ciencias en el siglo XX que nació en el año 1902 y murió en el 1994. Se llamaba Karl Popper, era austríaco, y el tipo decía, mira, te voy a decir una cosa a ustedes los científicos, les voy a decir una cosa, para decirlo como en el Caribe, les voy a decir una vaina. Si el tipo hubiera sido cubano hubiera dicho, chico, te voy a decir, chico, una vaina, óyeme. Pero como era austríaco, probablemente hubiese dicho algo como, es que hay una cosa importante para ustedes. Es prácticamente imposible verificar la certeza de una idea científica, pero es mucho más fácil averiguar si la idea está equivocada. Claro, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el número de experimentos que se necesitan para estar total y absolutamente seguro de que una idea científica es verdad? A ver, yo hago el experimento hoy, ok, lo hago mañana, lo hago pasado, lo hago traspasado y tengo éxito, confirmo. Me muero y al día siguiente que yo me morí viene un discípulo mío y repite el experimento y le sale que yo estaba equivocado. O bien le sale que lo confirma. Se muere mi discípulo y llega uno de sus discípulos y encuentra que tanto yo como el discípulo mío estábamos equivocados. Entonces, eso es infinito. Entonces es prácticamente imposible verificar una hipótesis, aunque tenemos muchos grados en los que el verificacionismo nos ha dado buenos resultados. Pero como eso no es perfecto, nosotros siempre hablamos de probabilidades, y por eso es que el doctor, Jaime Nieto en Panamá, el infectólogo del Ministerio de Salud, está orientando a la gente diciendo la verdad. Él dice, hay un 80% de posibilidades de que usted no vaya a padecer grandes contratiempos por el coronavirus. Hay un 15% de que usted se enferme y su enfermedad esté fregada, pero que usted se salve. Y del tanto por ciento que resta, a esas personas hay que cuidarlas más, y ahí vamos a dar la pelea, y muchos de ellos también tienen buena opción de salvarse. Por eso, porque como no hay una verdad absoluta, se dan los porcentajes de acierto. Y tú sabes una cosa, conforme la ciencia va aprendiendo más, esos porcentajes van mejorando. Entonces, bueno, Karl Popper decía, es prácticamente imposible de verificar una hipótesis, es más fácil, es más viable averiguar si esta es falsa. Y gracias a esa falsación, la ciencia puede avanzar. Es decir, gracias al hecho de que la ciencia toma en cuenta no solamente sus logros, sino también sus errores, la ciencia logra encaramarse no solamente sobre los hombros de quienes han tenido aciertos, como decía Isaac Newton, sino también, ¿por qué no?, sobre los hombros de quienes han cometido de quienes se han equivocado en sus propuestas científicas. Entonces no siempre es así, como decía Popper, pero hasta de los errores se puede aprender en ciencia, fíjate. Por eso es que la ciencia fomenta la multiplicidad de ideas y no la unanimidad de pensamiento. Y bueno, pues aquí están para ustedes ya las conclusiones, ya para que demos por cerrada esta tercera sesión de este módulo. Número 1. La vida no se genera espontáneamente hoy, pero sí debió haber surgido de materiales no vivos en el pasado. Incluso asumiendo que la vida en nuestro planeta no se haya originado aquí, sino que proveniese de otro planeta, es probable que en ese otro planeta se haya originado a partir de materiales no vivos. Número 2. La imitación experimental de las condiciones de la Tierra primitiva, la Tierra de hace 4.000 millones de años, produce materia orgánica sin intervención de seres vivos. Eso lo vimos en la propuesta que hicieron Alexander Oparin, el ruso, y el británico John Haldane, ¿no?, ese gran altruista que hasta arriesgó su vida en apoyo a la República Española durante la Guerra Civil. Y
también, por supuesto, lo confirman eso de esa segunda conclusión, los experimentos de Harold Urey y Stanley Miller y los que vinieron posteriormente. Y la tercera conclusión es que estos y otros valiosos conocimientos se han adquirido no solamente gracias a los aciertos de los científicos, sino también a sus errores y sobre todo gracias al rigor creciente con el que debemos funcionar en ciencia. Bueno, muchachos, concluido esto, nuestra siguiente clase va a discutir el siguiente tema. Una vez que surgió la vida, ¿cómo fue posible que se diversificase a tal punto de producir a partir de seres semejantes a los virus y de bacterias, seres parecidos a los humanos, a las águilas arpías, a los árboles, algas, etcétera? ¿Cómo fue posible eso? Eso es un proceso llamado evolución. ¿Cómo se arma el rompecabezas de la evolución? ¿Cómo es que los biólogos, los investigadores juegan al detective para entender los hechos del pasado con base en evidencias que ven hoy en el presente? Es decir, ¿cómo es posible que los biólogos sepan que los seres vivos evolucionaron si ellos no estaban allí? Los biólogos no estábamos allí hace, ¿qué te gusta? 3 millones de años, 4 millones de años, cuando aparecieron las primeras especies de seres humanos. Entonces, ¿cómo sabemos que aparecieron esas especies de seres humanos y cuáles eran? Bueno, si a usted le gusta esta clase y todas las demás, dele like, dele me gusta ahí, dele clic en me gusta, echen el pulgar para arriba ahí en YouTube para que más personas puedan también verla y beneficiarse. Y se los dejo allí, cuiden su salud, pásenla muy bien y hasta la próxima.